Bienvenidos amigos, aquí en RPP Televisión y por supuesto vamos con la entrevista de esta mañana, Alejandra, ¿no? Un tema que nos preocupa a todos, se ha aumentado en un punto porcentual la pobreza monetaria en nuestro país y Federico Arnillas, que es presidente de la Mesa de Concertación contra la Pobreza, nos puede ayudar a entender qué significa esta estadística. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está, Federico? Bien. Bueno, primero habría que hablar del marco metodológico para la muestra que da estas cifras, ¿no? La encuesta nacional de hogares. ¿Qué tan confiable es? ¿Desde hace cuánto tiempo se realiza? ¿Tiene algún margen de error que podríamos considerar? Porque al considerar que es un 1%, digamos, en la cifra de aumento, podríamos tener algún tipo de sospecha. A ver, la encuesta nacional de hogares es una de las herramientas de política pública más importantes que tenemos como país, conjuntamente con la encuesta que mira los temas más específicos de salud, la ENDES, ¿no? Estas dos piezas, a estas dos piezas se ha añadido últimamente una tercera, que es la ENAPRES, que mide el impacto de los servicios públicos, ¿no?, en el marco del presupuesto por resultados. La ENAO tiene una muestra del orden de 34.000 viviendas, hogares, ¿no? Que es lo que es el marco de referencia. Y esta encuesta se aplica, digamos, el modelo metodológico que se usa para estimar pobreza se ajustó el año 2007, pero está estandarizado, que nos permite una serie histórica desde el 2004 para acá. El margen de confiabilidad es muy alto, como toda encuesta hay un margen de error, pero en términos de los grandes números del dato total país, los datos son medidos en términos de su significancia estadística y el dato es significativo, ¿no? Federico, ¿y por qué hemos llegado a esta situación? ¿Qué factores internos propios del Perú y quizás externos han contribuido para que el nivel de pobreza monetaria haya incrementado en 1%? Creo que el factor principal es el impacto de la desaceleración económica. Después podemos discutir cuáles son las causas, digamos, de esa desaceleración. Pero el factor principal es desaceleración económica, que se traduce en los cambios en la situación del empleo, que es algo que ya se empezaba a ver, y también que explica por qué la caída, digamos, de este punto porcentual se presenta más en zonas urbanas que en zonas rurales. Estamos hablando, perdón, en el tema del empleo, el incremento del empleo informal. Estamos hablando de la desaceleración en la generación de empleo, que incluye formal e informal, y en la práctica ha crecido más el informal que el formal, ¿no? En este caso, claro, hay poca inversión pública y por eso me imagino es que se está contextualizando esto dentro de la desaceleración económica, pero también hay una baja en la recaudación fiscal. ¿Eso contribuye a esta baja inversión pública que al final genera pocos puestos de trabajo? Sí, es como un círculo, ¿no? O sea, si tienes poca recaudación y de hecho la presión tributaria cae, ¿no es cierto?, tienes pocos recursos para poder invertir. Y si tienes pocos recursos para poder invertir, el gasto público no explica el total de la inversión. La mayor parte de la inversión es privada, pero sí influye sobre, digamos, la expectativa de los actores. Yo diría que el otro elemento que hay que considerar, y probablemente es más fuerte entre el año pasado y ahora, son los elementos que tienen que ver con corrupción, ¿no? En la medida que el tema de corrupción ha entrado al centro de la discusión política y está muy vinculada al sector construcción, eso hace que el sector construcción esté afectado. Nadie quiere invertir. Ahora, porque no sabe con quién invierte, digamos, claro, ¿no? No hay confianza. Federico, ¿cómo se puede revertir esta situación? O sea, tomando en cuenta las aspiraciones al crecimiento económico en el presente año. ¿Es muy complicado reducir los niveles de pobreza o no? A ver, lo que pasa es que en el manejo de pobreza tú tienes que tener dos herramientas y las tienes que manejar combinadamente, ¿no? Tienes la política social y la política económica. La política económica es, digamos, la que te debe dar el soporte de largo plazo, y la política social la que te debe permitir administrar las situaciones de coyuntura, digamos, ¿no? Entonces, por el lado política económica, tú tienes que tener una estrategia de inversión que te genere oportunidades de empleo e ingreso para la población. Y eso te hace mirar algunas ramas de actividad sobre las cuales ese efecto es más rápido, ¿no? Entonces, construcción es una de ellas, pero hay que pensar con los problemas que tenemos en construcción en otras actividades. Y acá hay que recuperar una discusión que es la de la diversificación productiva, que es un elemento clave. O sea, no podemos sostener
futuro de país solamente con minería. Hablando de la diversificación productiva, que fue un lema del gobierno de Ollantumala, por lo menos yo tuvo el año de la diversificación productiva, digamos, estuvo dentro de su, pero creo que hay que mirarlo, su agenda discursiva, por lo menos. Si me permites, miremoslo fuera de tal o de cual gobierno. Yo creo que todos los peruanos y peruanas coincidimos en que es muy importante diversificar la base económica del país. Claro, ¿no es pero cierto? el problema es que tenemos a políticos que han utilizado este aumento en la pobreza monetaria en un punto porcentual para atacar a sus adversarios políticos y están culpando al gobierno de Ollantumala y al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de este aumento. Y mi pregunta es, ¿se podría haber evitado este incremento considerando la coyuntura que ha descrito? ¿Es una responsabilidad 100% política o es una confluencia de factores? A ver, es una confluencia de factores, pero quiero añadir un elemento sobre el tema político que me parece que es importante. En el marco de la mesa de concertación hay lo que llamamos los acuerdos de gobernabilidad. Y todos los partidos que participaron en el proceso electoral del 2016, todos suscribieron un acuerdo de gobernabilidad que en la parte económica plantea una estrategia de diversificación productiva, priorizando para acciones, digamos, entre otras ramas, por ejemplo, turismo, que es una actividad clave que el país tiene un alto potencial y que permite poner en valor espacios, paisaje, cultura, gastronomía, etcétera, como una de las líneas, y de hecho debería ser una de las áreas en las cuales invertir. Otra muy importante para el país es desarrollo forestal. Chile, ¿no es cierto?, exporta muchísimo más recursos forestales que el Perú, y la rama forestal tiene efectos directos en sectores de alta pobreza rural, por ejemplo, desde el inicio del proceso, porque hay que armar los plantones, porque hay que hacer los huecos, hay que sembrar los árboles, hay que manejar el área sembrada. Entonces, hay una serie de actividades que tienen efecto económico importante para el ingreso de la población y para capitalizar el país, ¿no? Entonces, diversificación sí es un área donde podríamos trabajar. Miren, los grandes proyectos, siendo muy importantes, en el corto plazo tienen muy poco impacto en la calidad de vida de la gente. Claro. Federico, a ver, en el tema de la lucha contra la pobreza se centra mucho el trabajo de los programas sociales. Sin embargo, la crítica también que hemos escuchado es esto de la pobreza monetaria aumenta porque los programas sociales han sido muy asistencialistas. ¿Usted comparte esa idea? No, mire, los programas sociales son una variable de ajuste para problemas de corto plazo y algunos de ellos además nos ayudan a hacer inversión de largo plazo. Ajá. Un titular de uno de los medios hoy día es el problema de la anemia y de hecho ayer hubo una importante reunión de diversas instituciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para ver el problema de anemia, que es un problema de primera prioridad. Esa pelea la estamos perdiendo y es una pelea estratégica, esa es la pelea del capital humano de largo plazo del país y eso requiere programa social. Programas como Juntos, por ejemplo, incentivan a que las familias que tienen niños y niñas pequeñas, ¿no?, enfrenten ese problema, pero no es solamente una tarea de ellos. ¿Por qué estamos perdiendo esa batalla? Porque nos hemos estancado. Yo diría que ese es el término más específico, en un punto en el cual el menú de estrategias que necesitamos tiene que ser más amplio. Y la estamos perdiendo entre 4 y 12 meses de edad. Claro. Hablando de menú de estrategias, precisamente esa es una de las críticas al corto gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que aplicó muchas estrategias al mismo momento en este paquete económico que generaron esta desaceleración, la falta de inversión, que se ahondara la crisis de las constructoras, recortó dinero a los programas sociales. Digamos que al mismo tiempo se dejó de recaudar a nivel fiscal y una sequía de flujo de dinero que... Esa es una observación que comparto. Digo en primera persona porque es un tema que debería como mesa ser discutido, ser evaluado, y en este caso estoy expresando más bien una opinión personal. Pero efectivamente, uno de los problemas que tenemos es que hubo una modificación en las normas tributarias que han significado una caída en la recaudación, simultáneamente con los cambios en los precios internacionales, etcétera. Entonces tenemos por un lado que... si lo vemos en perspectiva, ya hablábamos de la ENAO, ¿no es cierto? Para el año 2003-2004 la presión tributaria en el país estaba alrededor del 12% más o menos, ¿no? Y la meta del Acuerdo Nacional del 2002 era llegar a 18%. Hemos llegado a 18% el 2004.
15 probablemente, si la memoria no me falla, pero después hemos tenido una caída muy fuerte. Hoy día estamos debajo del 14% de presión tributaria. O sea, lo que estamos... 4% es muchísimo. Es mucho, es mucho. Y estamos con un déficit fiscal proyectado del orden del 3.5% en términos efectivos. O sea, estamos quemando muchas naves y hemos tenido dos modificaciones al régimen tributario que han implicado o han reforzado esta tendencia, las que se hacen al final de Humala y las que se hacen al inicio de PPK. ¿Y se ha estimado, por ejemplo, un monto en cuanto a presupuesto para cubrir esta brecha de pobreza monetaria? Sí, fíjese, yo le voy a decir, el dato es bien simple. El indicador que se usa y está en el censo se llama exactamente así, brecha de pobreza monetaria. Y entonces lo que calcula es cuánto es digamos, el gasto promedio de los pobres y cuánto sería la línea de pobreza. Y eso es 17 soles, ¿no?, por persona mes. Si tenemos 7 millones de personas en situación de pobreza, multiplique 17 por 7 millones por 12 meses, hacia ojo de buen cubero, 1.500 millones de soles. ¿Eso qué significa? El 1% del presupuesto. O sea, si reducimos la corrupción, ¿no es cierto? Un punto porcentual. Yo creo que es un poquito más, pero También creo que la necesidad es lo que ha planteado el presidente de la República, reducción del gasto público también, ¿no? Fíjese, el presidente ha dicho una cosa que quisiera subrayar y que creo que todos tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Y es que es inaceptable que un país como el Perú haya ocurrido lo que nos ha ocurrido en 2017. Y creo que es un compromiso nacional revertir esa situación. Y eso exige una estrategia que combine medidas económicas y medidas de política social. Yo creo que hay que reevaluar el tema de la cobertura de los programas sociales, no para reducirlo, sino para ampliarlo. Voy a poner un indicador concreto, ¿no? No tenemos un programa tipo Juntos en Zonas Urbanas, pero tenemos 30.000 personas que tienen TBC. No hay indicador más claro de pobreza en términos de salud que la tuberculosis. El área donde se ha producido el mayor incremento de pobreza son las zonas urbanas, y la Lima Este es una de las áreas, y la Lima Sur, ¿no?, son dos de las áreas que tienen el mayor incremento nacional en términos porcentuales. Pongamos un programa de transferencias monetarias que apoya a estas personas y a sus familias a superar una enfermedad que es superable. Y que es costosa y que no les permite trabajar. Y que no deberían trabajar, y que la gente tiene que subirse al micro para ir al establecimiento de salud o para ir a chambear, como se dice, ¿no es cierto? Y el micro se convierte en un foco de contagio. Entonces, ahorita que está empezando el invierno, cierra las ventanas, tienes un paciente con TB dentro de la micro y ya estás. Yo ayer escuché un comentario muy singular y quería mencionárselo, Federico, en el sentido de uno de los factores que habría contribuido al incremento de la pobreza y básicamente vinculado al sector laboral. ¿Cree usted que, por ejemplo, la llegada de venezolanos al país ha influido en esto? Porque obviamente el empleo informal aumenta y restan puestos de trabajo para los peruanos. ¿Ha habido alguna influencia ahí o no? Mire, yo creo que no estamos en una situación como país para entrar a una discusión que tiene connotaciones o riesgos que no son aceptables, ¿no es cierto? Yo creo que un Estado democrático tiene la obligación de buscar que todos los ciudadanos que viven, todas las personas que viven en su territorio, vivan dignamente, y creo que ese es el desafío. Y creo que el Perú está en condiciones de darle esa situación a toda su población y acoger a otra población. Creo que América Latina necesita reforzar los mecanismos de integración y de solidaridad, ¿no? ¿Son peligrosas ese tipo de declaraciones sin un análisis más profundo de los indicadores? Sí, pero además en términos internacionales, ¿no es cierto? Yo creo que hay que recuperar una cultura de solidaridad y no una cultura de competencia que finalmente termina en una lógica de guerra, ¿no es cierto? Lo que puede ser una sana competencia se está convirtiendo en conductas bastante... llamémoslas anómicas, ¿no? Y eso es un elemento que... Sin compromiso social. Sin compromiso con el otro, con la otra, claro, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, la noticia de anoche con la que terminamos el día, también es un escenario terrible, ¿no? Es un escenario de violencia. Le haría a los políticos que de una u otra forma, algunos incluso uno creería que están felices porque demuestra que sus adversarios se equivocaron o cometieron errores? ¿Qué mensaje le daría
a aquellos políticos? Yo creo que tenemos un acuerdo que ha sido firmado por todos los candidatos y el punto clave es cumplamos el acuerdo. Nosotros estamos poniendo a disposición todos los mecanismos de seguimiento, de información, ¿no?, para lograr que esos acuerdos que implican reducir la pobreza, reducir la anemia, mejorar el nivel de bienestar, generar diversificación productiva, mejorar la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, que lo tenemos un poco maltrecho en este país, ¿no es cierto?, cuando tenemos un capital ambiental monstruoso. Esas cosas hay que lograrlas y la única manera de hacerlos es cooperando, ¿no? Muy bien, Federico. Muchas gracias por su visita esta mañana a los estudios de RPP. No, muchas gracias. Usted muy amable. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y el compromiso con las palabras del presidente que creo que deberíamos suscribir todas las personas, ¿no? Exacto. Bueno, y esperamos también ese paquete de medidas económicas que seguramente se van a presentar cuando se pidan facultades ante el Congreso y cuando se ratifique el gabinete. ¿Cuándo van a ratificar el gabinete, Carlos? ¿Tú que estás en el Congreso, ya sabes? El 2 de mayo va el gabinete en pleno al Congreso a pedir el voto de confianza. Yo creo que Él mismo pide facultades, el otorgamiento del voto es un hecho, pero viene ahora el desarrollo de las medidas, que es lo fundamental, que no todo quede pues en el papel, ¿no? Y ahí va a estar la prueba de compromiso social de nuestros congresistas, si es que apoyan al Ejecutivo en las medidas que vayan a proponer para subsanar esta situación o deciden obstaculizarlas. Ya va a ser decisión de cada uno. Señores, hacemos una pausa y luego retornamos con más noticias.